Yo no me he ido porque yo estoy bien aquí y valoro más la felicidad que ganar más dinero o ahorrar más dinero. Pero si otros creen que pueden ser igual de felices, o da igual, o les interesa más lo económico, y se van a Andorra o se van a cualquier país similar para ganar más dinero, yo no lo hago, pero no significa que no vea bien que otros lo hagan. Y esto para mí es básico, la libertad de cada uno para vivir. Pues sí, parece que se vuelve a liar con todo el tema de los youtubers que se marchan a vivir a Andorra, algo que es bastante recurrente y algo que siempre ha generado muchísima polémica. Os voy a explicar el motivo de que todo esto vuelva a salir a la palestra, voy a dar mi opinión de todo este tema que me parece muy interesante y sobre todo creo que la clave, lo que vamos a hacer en el día de hoy, es hacer un pequeñito ejercicio práctico para saber si estuviéramos viviendo en Andorra, si nos convendría pues mudarnos allí o seguir pagando impuestos en España. Creo que es un vídeo que vale la pena, sobre todo porque, bueno, aparte de dar mi opinión, quiero basarlo en datos, quiero basarlo en números, para que entendamos más o menos cuál es la realidad de todas estas personas que deciden marcharse a otro país por un tema pues meramente económico y fiscal, ¿no? Aquí es evidente. Entonces, bueno, creo que ha quedado un vídeo bastante guay y espero que te guste. Bien, en primer lugar vamos a explicar qué ha pasado, es decir, cuál es la noticia que ha hecho tambalear de alguna manera pues la situación de muchos youtubers que están ahora mismo en trámites de poder marcharse a Andorra a vivir. Bien, pues lo que ha ocurrido es que por parte de Hacienda se ha iniciado un proceso por el cual se prevén en el futuro cambios legales para delimitar la facilidad que existe para mudarte a otro país y ser considerado residente fiscal, pues en este caso en Andorra. Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla y todo ello se puede hacer a través de un concepto que es el de centro de interés económico, donde realmente estás realizando tus actividades económicas, es decir, qué es lo que te motiva realmente a estar viviendo en un sitio o en otro. Y hagamos un ejemplo muy sencillo. Pongamos que yo estoy viviendo en Andorra, pero mi actividad la estoy generando pues en Cataluña, porque me estoy yendo todos los días a trabajar a Barcelona, porque tengo a mi familia viviendo allí, porque tengo otra casa, porque en esa nueva residencia o en ese país diferente resido más de 183 días al año. Pues bueno, a efectos legales, lo que trata de perseguir, en este caso, pues, o cualquier hacienda, ¿no? de cualquier país, es tratar de evitar que una persona esté viviendo en un sitio, que se esté aprovechando de las ventajas fiscales que existen en un sitio y que sin embargo su actividad real, su interés económico esté en otro sitio diferente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Que esta delimitación, estos mínimos exigidos para que tú te puedas domiciliar fiscalmente en un país como Andorra, pues digamos que tiene algunos grises y lo que pretende la Hacienda es delimitarlos, es tratar de ser más específico, tratar de hilar muy fino para que aquellas personas que estén en una especie de limbo en la que sí que se pueden acoger a las ventajas fiscales que tienen países como Andorra, pues quizá ya no lo puedan hacer de una manera tan sencilla, ¿no? Como limitar mucho a que esa persona que está ahora mismo pagando impuestos en Andorra sea porque específicamente hay una serie de elementos que corroboran fehacientemente que lo está haciendo allí. Entonces, bueno, esto, como digo, tiene muchos matices porque, bueno, nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, pero en cualquier caso lo que venimos a explicar en el día de hoy es una opinión un poquito más genérica, ¿no? Una opinión más a nivel conceptual de qué es esto de marcharse a Andorra y si me parece bien o me parece mal, aparte del ejercicio económico que vamos a hacer. No obstante, dicho esto, vamos con mi opinión, que creo que es lo que más os va a interesar de este vídeo. Bien, yo soy una persona que considera que cada cual puede y debe vivir donde lo considere. Es decir, que no somos nadie para decirle a alguien dónde tiene que vivir y por qué tiene que vivir donde nosotros le estamos diciendo. Es cierto que cuando una persona se muda por motivos económicos, pues nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor y sobre todo estas opiniones se suelen como afilar mucho cuando estamos hablando de personas que tienen pues un patrimonio más grande. Es decir, creo que nadie va a sacar a la palestra el tema de si los hospitales, que si las carreteras, que si el no sé qué,
con un trabajador que, bueno, que por desgracia no ha encontrado trabajo en España y que le toca irse a Alemania a trabajar para labrarse un futuro mejor, ¿no? Es decir, cuántas personas, cuántos españoles están fuera en países como Holanda, como Alemania, como Francia, es decir, cualquier país europeo, porque aquí no han tenido oportunidades de algún tipo y han decidido marcharse fuera. Creo que nadie o ninguna persona pues le diría a ese trabajador que se ha marchado fuera que bueno, que se ha aprovechado, ¿no?, de las carreteras que ha tenido en España durante 20 o 30 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando de una persona que tiene un patrimonio más alto, pues aquí como que enseguida nos encendemos un poco más. Creo que esto hay que separarlo. Creo que el dinero que tenga una persona, ya sea más o sea menos, creo que no quita el hecho de que sea pues bueno, un ser humano como nosotros, que lo que busca es, pues obviamente, su felicidad personal, y que si esa felicidad personal la encuentra en un tema económico o en un tema de pagar menos dinero, pues oye, creo que no somos nadie para criticar esto. Aquí hay muchísimos matices y podríamos estar hablando de esto, vamos, horas y horas y horas. Pero en cuanto a resumen, yo creo que siempre debe de prevalecer la libertad de cada uno para vivir donde quiera. Es cierto que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las formas que tienen algunos youtubers también de marcharse, en el sentido de si España no le ha dado nada, si España tal, si España cual. Creo que eso está bastante fuera de lugar. Pero en cualquier caso, creo que si se nos pusiera delante la oportunidad de vivir en un sitio que nos hace felices, por el motivo que sea, ya sea financiero, ya sea fiscal, ya sea porque hemos encontrado allí una persona que nos hace felices y queremos dejarlo todo e irnos allí, creo que eso siempre debe prevalecer y que eso no se debe criticar en ningún caso. Por lo tanto, entendido esto y dada mi opinión sobre el tema, que ya sabéis que, bueno, que en estos vídeos pues también me gusta mojarme, porque me parecen muy interesantes, ya nos vamos a ir a una parte que es más objetiva, que ya son los numeritos, ya es saber si vale la pena estar en Andorra por un tema fiscal o si no, y entonces lo vamos a explicar en el día de hoy. Es decir, creo que aquí la parte anterior del vídeo sí que puede dar pie a debate y que me gustaría que lo pusierais en los comentarios, qué opináis cada uno de vosotros, pero en esta, pues bueno, nos vamos a centrar en los números y ya está. También quiero hacer un matiz, Andorra en ningún caso es un paraíso fiscal. Es un país que tiene una carga fiscal menor a la de España y es cierto que aquí pues también algunos medios de comunicación creo que lo hacen bastante mal por el hecho de que ponen el foco en países que en los que se pagan menos impuestos, como si fuese algo malo, ¿no? Es decir, creo que me parece un poco surrealista. Es decir, se está un poco justificando el hecho de que en España se paguen muchos impuestos. Aquí hay una frase que me gusta mucho y es que si existen paraísos fiscales, no debemos de olvidar también que existen infiernos fiscales, es decir, que hay países en los que se paga muchísimos impuestos y en los que, desde mi punto de vista, creo que a veces son excesivos, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, ¿en qué nos vamos a centrar en el día de hoy? Pues vamos a hablar de 4 impuestos muy importantes que sobre todo lastran la capacidad de ahorro de las personas y como son el impuesto de sociedades, es decir, el impuesto que pagan las empresas una vez han tenido ingresos, el IRPF que tenemos en España, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, lo que nos llega como cualquier otro tipo de remuneración que hemos tenido al año. Tenemos la propia carga que generan esos dividendos y por último tenemos el IVA, que es el impuesto del valor añadido, que lo que hace es taxar las compraventas, ¿no?, de cualquier tipo de producto o de servicio. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeñito ejercicio para ver, pues, si estuviéramos en España o si estuviéramos en Andorra, pues en cuál nos veríamos más beneficiados. En primer lugar, vamos a explicar, pues como os he dicho, ¿no?, estos impuestos más relevantes para que veamos la diferencia que existe entre unos y otros simplemente de una manera porcentual, para que vayamos asimilando pues este tipo de impuestos, ¿no?, para que veamos más o menos pues cómo funciona todo esto. En primer caso, nos hablan aquí del IVA, que es el impuesto de valor añadido, que hemos dicho que es el que recae sobre las transacciones de bienes y servicios, y en el que tenemos en Andorra un impuesto del 4,50. En el caso de España tenemos varios tipos, uno es el general y otro es el reducido, que puede variar entre el 4 y el 10%, en función de si se trata de bienes de primera necesidad, si no lo son. Bueno, aquí también ha habido muchísima polémica con el tema de las mascarillas, que si se pagaban con un impuesto más alto, pero al ser de necesidad básica pues se esperaba que fuese un súper reducido. Bueno, aquí también hay bastante polémica, pero que nos quedemos con el hecho de la gran diferencia que existe
de forma general entre el 4,5% y el 21%, ¿vale? Esto creo que es una evidencia y ya pues vemos la primera de las grandes diferencias que existe, sobre todo porque todas las transacciones que hagamos a la hora de comprar bienes y servicios ya nos vamos a ahorrar este gran porcentaje cercano al 16%. Luego, en el caso del IRPF, aquí también existe una gran controversia por el hecho de que el IRPF en España, pues bueno, en los últimos años no ha parado de subir. En España, como en Andorra, se trabaja por tramos. ¿Y qué implica esto? Pues bueno, en el caso de Andorra, desde los 0 euros ganados hasta los 24.000 euros no pagaríamos nada de IRPF, cosa que en España de 0 hasta los 12.450 estaríamos pagando el 19%, en el siguiente tramo el 24% y así sucesivamente hasta llegar a la friolera del casi 47% en rendimientos a partir de los 300.000 euros. Es decir, esto implica que prácticamente el 50% de tus ingresos se los va a quedar Hacienda, sin contar aquí gastos de la empresa en seguridad social y otros tributos que también hay que ir pagando, ¿vale? Que no se nos olvide. Es decir, que los tipos impositivos para una persona que está cobrando unos salarios, pues vamos a decir, de más de 500.000 euros al año, pues probablemente vea unos tipos medios cercanos al 40 y pico %. Esto implica que prácticamente pues unos 4 o 5 meses al año los está pagando únicamente de impuestos, es decir, que solo le va a quedar pues el resto del año. A lo mejor hasta mayo está trabajando para pagar impuestos y luego el resto del año pues ya es el dinero que le queda a él pues de su propio trabajo. En el caso de Andorra, pues ya hemos visto este primer tramo del 0%, el siguiente del 5% y por último del 10%. Es decir, a partir de 40.000 hasta el infinito y más allá, solo pagaríamos el 10% frente al 47% que tenemos en los tramos más altos aquí en España. Por lo tanto, aquí ya estáis viendo que obviamente este es uno de los motivos por los cuales muchos de los youtubers pues pretenden o prefieren marcharse al exterior en vez de quedarse en España, ¿no? Por el hecho de que aquí si estoy pagando un 40 y pico % de tipo medio, pues en Andorra apenas superará el 7, el 8% en función de los ingresos que tengamos anuales. Y luego por último el impuesto de sociedades, lo mismo. En España también es cierto que tenemos algunos beneficios fiscales para empresas de nueva creación, que a veces está del 15%, pero en cualquier caso el tipo general es del 25%, cosa que en Andorra es del 10%. Estáis viendo ya, por tanto, que tanto en el IVA, en el IRPF como en el impuesto de sociedades, aquel residente de Andorra se ve muy beneficiado con respecto a los tipos medios que tenemos en España. Además, como hemos explicado anteriormente, pues en España tenemos dentro del IRPF la parte de los rendimientos del trabajo y luego tenemos también la base de los rendimientos del ahorro. En el caso de la base de los rendimientos del ahorro, lo que va a implicar ya no es el propio trabajo que hacemos, es decir, ya no la nómina, sino lo que tenemos es pues todo lo derivado de propias inversiones, y entre las cuales destacan los propios dividendos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de España también vamos a tener unos tramos en los cuales hasta de 0 a 6.000 euros vamos a pagar el 19%, de 6.000 a 50.000 el 21%, de 50.000 a 200.000 el 23%, y más de 200.000 que lo han añadido nuevo, es decir, es un impuesto, bueno, es decir, es un tramo nuevo en el que han subido los impuestos. A partir de 200.000 ya estaremos pagando el 26%. En el caso de Andorra, el impuesto por los dividendos, es decir, por esta base del ahorro que tendríamos en España, los impuestos son de un 0%, salvo que pues provengan de una fuente extranjera, ¿no? Pero en el caso o en el tema de los youtubers, pues vamos a entender que es de una propia sociedad suya que prefieren repartirse dividendos. Entonces, bueno, como estáis viendo, 4 de 4 son los impuestos en los que Andorra, pues obviamente se impone de cara a, pues bueno, a lo que sería el modelo fiscal, ¿no? Es decir, estáis viendo que solo porcentualmente en los 4 casos Andorra tiene pues unos tipos impositivos mucho más beneficiosos para las personas que residen allí que los que tenemos en España. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es un pequeñito ejercicio en el que vamos a ver, pues, impuesto por impuesto, o vamos a poner un modelo en el que vamos a ver
si viviésemos en un sitio cuánto pagaríamos o si viviésemos en el otro si nos saldría mejor o peor. Bien, pues para ello os he preparado una pequeñita tabla en la que tenemos de forma comparativa tanto España como Andorra. Y aquí un pequeñito diferencial de cuánto nos vamos ahorrando en cada una de las opciones. Lo primero que quiero destacar es que la estructura que estáis viendo aquí es la de una persona que tiene una sociedad, es el administrador de esa sociedad y que en vez de cobrar una nómina, pues lo inteligente sería, teniendo en cuenta que el pago de dividendos es del 0%, que toda su remuneración pues viniera a costa de pagarse dividendos de lo que está generando esa sociedad. Es decir, creo que me parece lo más inteligente, más allá de que pueda tener una nómina o no, en la que pagaría pues ese IRPF máximo del 10%. Pero bueno, en el caso de que los dividendos son al 0, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este ejemplo? Pues pensemos en una empresa que tenemos en España y una empresa que tenemos en Andorra y que ha reportado pues un beneficio anual de 100.000 euros, ¿vale? Un impuesto, estamos hablando aquí de bruto, ahora lo calcularemos neto. Entonces yo cuando tengo este beneficio antes de impuestos de 100.000 y de 100.000 en los dos lados, lo primero que le debo de quitar a este beneficio es el impuesto de sociedades. Ya hemos dicho que en el caso de España tenemos un 25% y en el caso de Andorra un 10%. Esto implica que en España voy a pagar 25.000 euros y en el caso de Andorra voy a pagar 10.000. Es decir, que tengo ya una primera diferencia de impuestos por valor de 15.000 euros que me estoy ahorrando por el hecho de estar residiendo en un sitio y no en otro. El subtotal, es decir, la resta entre 100.000 y 25.000 y de 100.000 y 10.000, pues aquí lo tenéis, 75.000 y 90.000. Perfecto, pues este es el dinero que le quedaría a la empresa dentro de sus arcas, es decir, dentro de después de haber pagado los impuestos correspondientes que le tocan a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace, ¿no? En este caso el youtuber o el trabajador que tiene ahí una sociedad? Pues dice, oye, mira, me voy a repartir todo este dinero, me lo voy a quedar yo ya, es decir, lo voy a sacar de la empresa y me lo quedo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí lo que tenemos en España, que ya hemos hablado de los tramos, pues vamos a poner que, pese a que es un poquito mayor, porque ya habéis visto que los tramos son de 0 a 6.000, de 6.000 a 50.000 y de 50.000 hasta 200.000 y luego ya para arriba, pues vamos a ponerle un tipo medio cercano al 19% para no complicarnos la vida. Pues si lo multiplicamos por los 75.000, solo el impuesto que tendríamos que pagar por el cobro de los dividendos alcanzaría los 16.130 euros. ¿Cuánto en Andorra? Pues ya hemos dicho que el 0%. Es decir, la diferencia es el impuesto total que hemos pagado aquí en España, es decir, otros 16.130 euros de ahorro fiscal. Subtotal, 58.870 y aquí, en el caso de Andorra, seguimos manteniendo los 90.000 euros. Entonces, este dinero que veis aquí ya es el que tiene pues el propio trabajador, ya es el que tiene el propio, digamos, empresario, porque ya lo ha cobrado, ¿no? Ya se ha repartido un dividendo y por lo tanto ya lo tiene en su cuenta bancaria. Y ahora vamos a presuponer que de todo ese dinero que ya tiene en su cuenta bancaria, pues que se va a gastar 20.000 euros pues en gastos corrientes, es decir, que se va a gastar 20.000 pues en el pago del alquiler, en ir a la compra, en el gimnasio, en comprar, no sé, lo que le apetezca en su día a día, ¿vale? Vamos a poner un presupuesto de unos 20.000 euros. Perfecto, pero pensemos que todo lo que va a comprar lo va a tener que pagar un IVA. Y en el caso de España, que ya hemos dicho que era por la base general del 21%, pues ya sabemos que estos 4.200 euros van a ser impuestos que se le van a ir. Es decir, de esos 20.000 que paga, pues el extra, es decir, si lo viésemos en una forma sencillita, si lo viésemos como un mero incremento, pues de algo que estás obteniendo por valor de 20.000, pues tú has tenido que comprarlo por 24.200 euros porque has tenido ese impuesto de valor añadido. En el caso de Andorra, como hemos dicho que tiene un tipo del 4,5%, pues ese incremento que hubiésemos pagado solo sería de 900 euros. De nuevo, la diferencia vuelve a ser a favor, en el caso de Andorra, por un importe de unos 3.300 euros. En total, ¿cuál sería el neto después de todos los impuestos que le quedaría a ese empresario, a ese youtuber que está residiendo en Andorra? Pues en el primer caso, en el caso de estar en España, serían 34.670, es decir, de esos 100.000, si le quitamos los gastos, 80.000, pues de 80.000 le han quedado
apenas 34.000 euros, porque todo lo demás, esos casi 50.000 euros, se le han ido en impuestos. Por eso hablábamos de esos impuestos cercanos al 40 y pico % de tipo medio. Y en el caso del youtuber, del empresario que vive en Andorra, pues estamos hablando de 69.100 euros. Es decir, de 100.000 se ha gastado 20.000, le quedarían 80.000 y apenas ha pagado unos 11.000 euros de impuestos frente a los más de 40.000 que ha pagado, de 50.000 que ha pagado en España. De hecho, la diferencia, que es la que podéis observar aquí, corresponde a 34.430 euros que ha pagado de exceso de impuestos en España, o que pagaría de exceso de impuestos en España frente a Andorra. Por lo tanto, dicho esto, podéis observar de una manera numérica lo que supone pues el ahorro de estar residiendo en un sitio y no en otro. Aquí estamos haciendo un ejemplo de 100.000 euros, pero imaginaros si estamos hablando pues de patrimonios o de presupuestos en los que se está facturando millones y millones y millones de euros a lo largo de los años. Pues el ahorro fiscal es tremendamente elevado. Voy a terminar explicándoos cuáles son los requisitos para vivir en Andorra, por el hecho de que creo que tiene mucho sentido con el vídeo que hemos explicado. Esto va a ser lo que Hacienda va a tratar de perfilar muy bien, de hilar muy fino para evitar que mucho más capital se marche a Andorra, pero en cualquier caso, a nivel numérico, creo que las diferencias son bastante grandes y que, por lo tanto, pues si ya hemos visto este ahorro, imaginaros, ¿no?, en un ejemplo en el que las cantidades tengan algún que otro cero de más. Y aquí os lo pongo a nivel de resumen para que lo podáis ver, es decir, esto, a modo un poco de curiosidad, o si alguna de las personas que estáis viendo este vídeo queráis residir en Andorra. Aquí tenéis las premisas y los requisitos que hay que cumplir. Como hemos dicho, esto en el caso de ser una persona contratada, pues obviamente por supuesto, o en el caso de tener un patrimonio que te lo quieres llevar allí, pues nos hablan de personas que posean más del 10% de una empresa ya creada, o fundadores que tengan un cargo de CEO, ¿no?, de director general, miembro del consejo o consejero delegado. Aquí es donde va más o menos pues este aspecto que hemos comentado en el día de hoy, en qué es lo que pretende posicionarse Hacienda para evitar que sea, entre comillas, sencillo, ¿no?, marcharse a Andorra a vivir. Pero en cualquier caso, lo que existe actualmente, o los requisitos para obtener pues esa residencia allí y poder tributar allí, pues es lo siguiente. En primer lugar, ser administrador de una empresa o participación superior al 10%, es decir, si yo monto una empresa y me la llevo allí, o si pues soy socio inversor y tengo más del 10%. Debo de residir más del 50% de los días que tiene un año, que en este caso, pues si tenemos 365, la mitad más uno serían 183 días. Darse de alta en la seguridad social y luego pues el pago de la cuota de autónomos, que corresponde a unos 430 euros. Aquí sí que es cierto que en el caso de Andorra se paga más, porque si no recuerdo mal, el tipo más alto de España es un poquito más bajo con respecto al tema de la cuota de autónomos, pero que creo que en cualquier caso sale bastante rentable el hecho de mudarse a Andorra, más allá de quedarse en España desde una perspectiva fiscal. Entonces, como habréis visto, hemos hecho un repaso, yo creo que muy detallado, de todos los aspectos clave para poder entender toda la polémica. Como os he dicho anteriormente, creo que cada uno puede hacer lo que quiera, que puede vivir donde le dé la gana si su situación personal y financiera lo permite, y que en cualquier caso estaremos muy atentos a ver cómo evolucionan estas noticias. Creo que ha quedado un vídeo, como os digo, muy chulo. Espero que cualquiera que quiera aportar su opinión, que la deje en los comentarios, porque así pues obviamente tenemos más opiniones de todos vosotros y que me gustaría conocer. Y si veo que os gusta mucho este tipo de vídeos, pues oye, podemos ir creando una segunda, una tercera parte analizando noticias de este estilo. Así que nada, con esto lo dejo. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.